Listo, no importa. Empezamos a grabar desde acá, desde el ejemplo. Listo, ese circuito, ¿cómo lo ven? ¿Es un circuito serie o es un circuito paralelo? Pensémoslo ahí un minutico. Profe, ¿es un circuito mixto? Si no estoy mal. Listo, Jorge nos dice que es un circuito mixto. ¿Más opiniones? Adriana, ¿qué piensas de ese circuito? Profe, buenas noches. Pues yo Hola. veo, en mi poco conocimiento que es mixto, no sé cómo, pues sí, yo diría que es mixto, pues. Listo, mixto. Campo Elías, ¿qué opina de ese circuito? Yo diría, profe, que por como van montadas las dos, que es que estamos trabajando con dos baterías separadas, yo digo que sería paralelo. Listo, paralelo, nos dice Campo Elías. Jairi, ¿qué opinas? Profe, yo también digo que es mixto. Listo, mixto. Gabriela, ¿qué opinas? John, Profe, yo pienso que también es mixto. listo. Jorge ya nos dijo que mixto. Juan, ¿qué opina? Sergio, listo, en serio. Entonces, acá hay que ver algo. Nosotros ya hemos visto la teoría de circuitos en serie y circuitos paralelos. El circuito en serie, ¿qué me decía? El circuito en serie me decía que para que ese circuito estuviera conectado en serie, tenía que todos los elementos compartir la misma corriente. ¿Se acuerda cuando hablamos de las luces de Navidad? Entonces acá no ocurre eso, porque vea, primero que todo, bueno, tenemos dos fuentes. Eso no lo habíamos visto. Tenemos dos fuentes. Por esta fuente va a salir una corriente haciendo esta trayectoria de acá, llega a este punto y se divide por R2 y por R5, ¿cierto? Por la teoría que vimos de la división de la corriente, ¿se acuerdan? Lo que quiere decir que ni R2 ni R5 van a tener la misma corriente de R1. Entonces no podemos decir que es un circuito en serie por ese criterio. El criterio que todos los elementos tienen que tener la misma corriente para que sea en serie. Entonces ya no es en serie. Ahora el criterio para nosotros analizar si un circuito está en paralelo es que todos los elementos tengan la misma tensión. Entonces la caída de tensión en esta resistencia va a ser diferente a la caída de tensión en esta resistencia de acá, ya por el simple hecho
que la corriente es diferente y si la corriente es diferente, eh, no vamos a tener la misma caída de tensión, ¿cierto? Entonces, también es obvio porque pues acá tenemos otra fuente de voltaje, otra fuente de tensión, entonces no podemos decir que R2 está conectado directamente a a la fuente de 9 voltios, ni tampoco a la de 12. Entonces ya descartamos, ni es serie, ni es paralelo. Entonces ya cuando hacemos ese descarte, pues tenemos que mirar la tercera opción. La tercera opción, pues un circuito mixto. Entonces esto es un circuito mixto, que nos quede claro a todos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Listo, bien. Continuemos entonces. Ahora analicemos cuántas mallas hay en este circuito. ¿Cuál es la definición de malla? Nosotros entendemos por malla un camino cerrado, es decir, si tomo como referencia acá la pila de 12 voltios y empiezo a hacer un recorrido, entonces tenemos acá una posibilidad, bajar por acá y llegar nuevamente a la pila. O si no, hacer el camino largo, pero nuevamente llego a la pila. En ese orden de ideas, ¿cuántas mallas tenemos ahí en ese circuito? Profe, ¿me puedes explicar otra vez, porfa, esa partecita? Listo, miremos nuevamente. Listo, miremos nuevamente. Entonces tenemos el circuito. Gabriela nos dice que dos. Entonces, arrancamos desde cualquier punto. Tú escoges cualquier elemento. Supongamos que escogimos esta R5. Entonces, vienes acá y este camino cerrado tiene, o sea, hay dos posibilidades, por la derecha o por la izquierda. Entonces, desde el punto de vista de R5 tendríamos dos mallas. Acá está de la derecha y acá está de la izquierda. Ahora si analizamos desde esta fuente, tenemos una más, ¿cierto? La que habíamos visto es de R5 y tenemos la grande, el camino largo. Entonces, ¿cuántas mallas hay en total en el circuito? Serían 3 entonces, profe. Exactamente, tres. Ahí tenemos tres mallas. En otro lenguaje, por ejemplo, en el español de España, los españoles no les llaman a esto mallas, sino le dicen lazo, pero se refieren a lo mismo. Entonces, acá tenemos una malla o lazo y estos puntos donde se conectan uno o más componentes, dos o más componentes eléctricos, se llaman nodo. Esto es lo que nosotros nos referimos a nodo. En ese orden de idea, ¿cuántos nodos hay en ese circuito? 2, profe. ¿Alguien da más? Es donde se unen los circuitos, Fairy, los elementos del circuito, donde se encuentran dos o más. ¿6? Entonces sería acá uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 nodos. ¿Sí? ¿Estamos? Correcto, profe. Esto es Sí, importante profe. porque eso, porque es importante. Digamos, usted está trabajando acá en una subestación de estas, en algo de eso. Acá se refieren mucho a eso, a los nodos. Entonces, para hacer el análisis, para entender los planos, para entender de todo ese lenguaje que se habla allá, nos venimos a lo básico. Entonces, esto es el circuito más básico que podemos encontrar de las leyes de Kirchhoff. Entonces es importante, lo primero, pues identificar qué tipo de circuito es, si es mixto,
si es serie, si es paralelo y mirar después cuántas mallas tiene y después mirar cuántos nodos tiene. Listo, hasta ahí creo que es bastante sencillo, bastante intuitivo. Vamos a seguir analizando entonces el circuito. Entonces acá, en los circuitos que nosotros hemos hecho anteriormente, nosotros lo hemos reducido a una resistencia equivalente, ¿cierto? Lo hemos reducido a tal forma que tenemos una fuente y tenemos solamente una resistencia. Acá no podemos hacer eso porque no podemos sumar ni en paralelo ni en serie, entonces nos toca resolver el circuito de esta forma, así tal como está. Entonces, a eso vamos con la ley de tensiones de Kirchhoff, a tratar de resolverlo de esa manera. Entonces, acá tenemos un paso a paso, tenemos un algoritmo. Un algoritmo no es más que una receta, una serie de instrucciones. Acá tenemos pues tres instrucciones, algo muy sencillo. Entonces, la primera instrucción me dice, asigne las corrientes de lazo o de malla a los n lazos. Entonces pueden haber circuitos que tengan n lazos, que tengan 4, 5, 6, 7, 20 lazos. En este caso, pues solamente tenemos dos con los que vamos a trabajar. Ya vimos que hay tres, sí. El grande no lo vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar el de la izquierda y el de la derecha. Ese sería el primer paso. Asignar las corrientes. Entonces usted viene y dibuja unas corrientes. El método más fácil es ponerle un nombre a esa corriente. Usted le va a poner el nombre que usted quiera. Si quiere ponerle en lugar de I1 sin ponerle IA, está bien. El que usted quiera. Acá pues por lo general se utiliza I1 e I2. Una característica especial de dibujar usted la corriente es que tiene que darle un sentido. Entonces lo más usual, lo más fácil, lo más sencillo para hacer los cálculos es dibujarlos en favor de las manecillas del reloj. O sea, en este sentido. Es importante dibujar la flecha. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo, bien. Siguiente paso. Siguiente punto. Aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los n lazos. Use la ley de Ohm, que ya no la sabemos de memoria, para expresar las tensiones en términos de corriente de lazo. Entonces, ¿cómo es la ley de Ohm? La ley de Ohm es igual, perdón, es tensión igual a corriente por resistencia. Tengamos eso en mente ahí. Tensión igual corriente por resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entonces vamos a hacer ese segundo paso. Usted va a venir acá a esta malla, a la malla 1, y va a empezar a sumar las tensiones. Entonces la tensión de la pila, la tensión de R1, la tensión de R5 y la tensión de R3. Como son tensiones desconocidas, nosotros tenemos que plantearla en términos de corriente y resistencia, es decir, la ley de Ohm, corriente por resistencia. Entonces tenemos acá suma de tensiones. Voy a pasar esto un momento para acá, para esta diapositiva, para ir mirando. Entonces póngale cuidado como es de fácil esto. Entonces vamos a iniciar haciendo el análisis de la malla 1. Iniciamos por la batería. Usted puede iniciar por donde quiera, pero vamos a iniciar por la batería. Fíjese que la flecha azul va entrando por la parte negativa de la pila. Vea, esta es la parte negativa de la pila. Como es la parte negativa de la pila, usted le va a poner ese negativo acá. Entonces tenemos menos 12. Ese es el primer valor, menos 12 voltios. O sea, es una tensión conocida. Seguimos. Entonces usted sigue acá el recorrido y llega a la resistencia. La resistencia tiene un valor de 330 ohmios. Entonces acá está la de 330 ohmios y la multiplica por la corriente de esa malla, que es la corriente I1.
No, Gabriela, todavía no he comido. Ahorita cuando terminemos la clase, si me preguntas a mí. Listo, entonces seguimos acá. Eh, 330 ohmios la multiplicamos por la corriente I1. Estamos utilizando ahí ¿qué? La ley de Ohm, ¿cierto? Seguimos el recorrido, vea. Nos encontramos con la resistencia 5. Entonces la resistencia 5 la multiplicamos por dos corrientes, no solo por una. ¿Por qué por dos? Porque por esa resistencia está pasando la corriente I1 y está pasando la corriente I2. Entonces eso es lo que estamos viendo acá en la fórmula. Como estoy desde el punto de vista de la malla 1, entonces pongo la corriente I1 positiva y la corriente I2 negativa. Continúo el recorrido. Llego a R3 y multiplico 100, porque es el valor de la resistencia, por la corriente I1. Y esto lo igualo a 0. ¿Por qué? ¿Por qué a 0? Porque es lo que me está diciendo la fórmula. Vea, iguale a 0. Sume todas las tensiones e iguale a 0. Así de sencilla la ley de tensiones de Kirchhoff. Como ustedes se dan cuenta, solamente hay que saber multiplicar y saber sumar. Siguiente paso acá es reducir esta expresión a algo más sencillo. Sumamos términos semejantes. Entonces sumamos acá 510 y 1 más 331 más 100 y 1. Esto me va a dar 940 y 1. Menos, es este menos de acá, 510 por I2. Esto es igual a 12 porque el 12 lo paso al otro lado. Acá está restando, lo paso al otro lado a sumar. Y acá ya tengo la primera ecuación. Cuando nosotros tenemos un sistema donde tenemos dos mallas, nos va a salir un sistema 2x2. Si fueran tres mallas, un sistema 3x3. Si fueran cuatro mallas, un sistema 4x4. Acá estamos en el ejemplo más sencillo. Entonces, un sistema 2x2 quiere decir que hayan dos incógnitas, en este caso, la corriente I1 y la corriente I2, y tiene que haber otra ecuación. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Si no tengo esas dos ecuaciones y esas dos incógnitas, esto no lo puedo resolver. ¿De dónde sale la otra ecuación? Del análisis de la segunda malla. Ya vamos para allá. Antes de ir para allá, quiero que me cuenten cómo vamos hasta ahí con el planteamiento de la primera ecuación. Profe, bien, tú explicas de una manera que uno logra entender. Listo, gracias, Fari. Los demás, bien, tranquilos. Si necesitan que vuelva y les repite, lo volvemos a mirar. Bueno, analicemos la segunda ecuación y ahí de pronto salen más dudas. Entonces voy a copiar esta parte y miramos la segunda malla. Entonces la segunda malla tenemos acá. Entonces voy a iniciar acá por la resistencia de 510. Vuelvo y digo, usted puede iniciar desde donde usted quiera. Entonces tenemos acá 510. Entonces como entra acá por la polaridad, perdón, perdón. Acá arrancamos fue por 470. Entonces tenemos 470. Como las resistencias no tienen polaridad, entonces usted no va a poner, les va a poner a todas acá positivo, ¿cierto? Entonces 470 multiplicado por I2, que es esta corriente de acá, más, ¿qué es lo siguiente que sigue de la resistencia de 470? La fuente, ¿cierto? Pero esa fuente, la corriente está entrando por la parte positiva. Entonces lo pongo positivo, vea, más 9 voltios. Continúo. Llego acá a esta resistencia. Esa resistencia no tiene polaridad, la pongo positiva, 220 multiplicada por I2. Continúo, me encuentro la resistencia de 510, que ya nos dimos cuenta que pasan dos corrientes, I2 e I1, ¿cierto? Entonces la ponemos I2 menos I1, porque ya estoy haciendo el análisis desde el punto de vista de la malla 2. Por eso acá es negativo. Igual a 0, lo que nos dice la ecuación.
Ya lo otro, eso ya es el análisis eléctrico, o sea, ya de ahí para abajo ya se convirtió de un problema eléctrico a un problema matemático. Entonces, por eso también tenemos que practicar la parte matemática como electricistas que somos, electricistas profesionales que somos. Tenemos que saber cómo se resuelve un problema esto, solo desde la parte conceptual, sino ya desde la parte numérica. Entonces, ya reduciendo esto, simplemente sumando los términos semejantes, entonces usted va a sumar 470 más 220 más 510. Eso le va a dar 1200. Acá el 510, si usted lo multiplica por este negativo de la corriente I1, le va a dar menos 510 I1, que es este término de acá, ya reorganizado. Y el 9 está positivo, pasa al otro lado del igual como negativo, menos 9 voltios. Acá un truco matemático que se puede utilizar o no es multiplicar toda esta expresión por menos 1 para que el primer término me quede positivo. Entonces multiplicamos por menos 1, acá me queda esto positivo, este negativo y este positivo. Entonces es simplemente cambiarle el signo a todos los tres factores. Entonces en ese orden de ideas ya tendríamos un sistema 2 por 2. Resolver este sistema 2 por 2 pues es bastante sencillo. Lo entre comillas difícil es plantearlo. Si usted le dice a cualquier niño de noveno grado, le dice resuelva este sistema de ecuaciones, lo puede resolver muy fácil, porque existe el método de igualación, de sustitución, de igualación, el método de Kramer, el método de determinantes, el método matricial. Eso es lo que uno ve en noveno grado, ¿cierto? El problema es plantear esto, que le quede con el signo correcto, bien organizado, que sea congruente con lo que tenemos en la parte física, en la parte del circuito. O sea, reescribir, o sea, extraer la información del circuito y convertirlo a esto es la parte donde tenemos que tener cuidado. Ya resolver eso, usted lo puede hacer en la calculadora, que es el método más sencillo, o en un Excel. Ahorita lo vamos a hacer en el Excel para que ustedes verifiquen la respuesta con la que leen la calculadora. Entonces, como esta parte de la extracción de la información para llegar a sacar la ecuación es lo más complicado, entonces no sé cómo les haya ido ahí con esa parte. ¿Sí quedó claro de dónde salieron estos valores en ambas mallas? Profe, yo quedé confundido con ese cambio de signos en la segunda malla. Listo, entonces como le decía, acá en esta parte ya esta respuesta es válida. Ahí, Campo Elías, de acá a acá, Señor, cuando cambia, esto como es una igualdad, esto es una ecuación lineal. En una ecuación lineal, si usted hace un procedimiento a mano izquierda, tiene que hacer el mismo procedimiento a mano derecha. Usted acá decidió cambiarle el signo a estos factores. Entonces usted le cambió al 510, lo volvió positivo. El 1200 lo dejó negativo. Tiene que hacer obligatoriamente lo mismo al otro lado o si no, ahí sí la embarra. Entonces, simplemente este 9, este menos 9 lo convirtió en 9. ¿Para qué se hace eso? Por estética, para que no quede este menos acá, sino que en el segundo factor. Pero no importa. Si hubiera quedado acá a este lado, no pasa nada. Pero lo que decimos, acá esto ya se convierte en un problema matemático. El problema eléctrico termina acá en esta línea. Acá en esta línea termina. Cuando usted empieza a plantear la ecuación, ahí para abajo ya es, eh, como dicen los matemáticos, carpintería. Ya esto es carpintería. Ya es saber manejar bien el álgebra. Lo importante es que tengamos acá en cuenta
cómo extrajimos acá esta información. No sé si alguien tenga alguna duda de por qué estos números. ¿Está todo claro? No entendimos nada. Muy fácil, muy trivial. ¿Ya lo habían trabajado antes? No sé, alguien que haya estudiado un técnico en el Profe, SINA. no es que sea tan fácil y tampoco es que sea tan complicado. Es el hecho más bien como de estar ahí pendiente para no perder el hilito. Sí, exactamente. O sea, tampoco vamos a decir que esto es lo más sencillo del mundo, lo más trivial que, mejor dicho, Profe, eso tan mogollo, no. Pero tampoco es tan complicado porque es, si tú te fijas, ya le doy la palabra yo, si te fijas, ¿qué gracias. operaciones estamos utilizando acá? Sumas y multiplicaciones. Todavía no hemos resuelto la ecuación 2 por 2 que pues ya es otra cosa, ¿sí? De la parte del álgebra. Pero mira, si llegamos acá, para llegar acá, solamente utilizamos lo que ya sabemos, la ley de Ohm, la ley de Watt, no, la ley de Watt no la utilizamos, solamente la ley de Ohm, saber sumar y saber multiplicar. Ya. Profe, es que más que eso, yo siento que se puede confundir uno más fácil con, con los signos. Es verdad. El tema Los de los mismos. signos en la electricidad siempre ha sido un problema de asimilarlo bien, porque existen las polaridades, existe el paso de la corriente, todo eso siempre nos han hablado de cargas positivas, cargas negativas, y acá nuevamente tenemos que hacer uso de eso. Es verdad lo que tú dices, lo de tener cuidado, mucho cuidado con los signos. Si acá uno se descacha en un signo de estos, obviamente la respuesta no va a dar. Por un solo signo que nos dé mal, ya esto se desbarata completamente. Ahora sí, John, lo escuchamos. Profe, en el primer ejercicio arrancábamos desde negativo Sí, señor. en el segundo, el profe dice que podemos hacer la ecuación desde cualquier punto, ¿sí, profe? Sí, señor, listo. Entonces me voy a volver acá un segundo para volver a explicar esa parte. Entonces, en cualquiera de las dos mallas, usted puede arrancar desde donde usted quiera. Si usted Ah, decidió, por ejemplo, arrancar desde 100, entonces le daría 100 por I1, que es este de acá. Como usted después va a reorganizar esta ecuación, le va a dar este mismo resultado. Entonces, por eso decimos que usted puede arrancar desde donde usted quiera. El punto uno es importante porque le dice, primero, asigne las corrientes de lazo a los n lazos. Cuando le dice asigne, le está dando la libertad para que usted le ponga el nombre y le ponga la dirección. Siempre se le pone pues el nombre más fácil, que es I1, y la dirección más fácil, que es la que va a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ya cuando usted dibuja eso, pues ya le toca ceñirse a lo que usted dibujó. Entonces, como usted ya dibujó en ese sentido, analice que esta flecha, cuando toca la fuente, la toca por la parte negativa. Como esta la dibujamos igual, correcto, profe. analice que vea, viene la flecha en ese sentido y cuando llega a la fuente, ya no la encuentra por el positivo, sino por el negativo. Perdón, ya no la encuentra por el negativo, sino por el positivo. Entonces, volviendo acá, cuando hacíamos la malla uno era la pila negativa, porque entra por el negativo, y en el segundo análisis, la pila es positiva porque entra por el positivo. Entonces, lo que nos decía ahí la compañera Fay, es importante tener mucho cuidado con los signos. Entonces, buena pregunta ahí, John, buena observación. Gracias, profe, muy amable. Listo, con gusto. Eh, no sé si hayan más observaciones, más dudas. Esto obviamente, pues para uno interiorizarlo toca hacer y hacer ejercicios. Lo importante no es tanto acá esta parte de las ecuaciones, sino
el primer punto. Entender qué es lo que está sucediendo, que la corriente está saliendo por la fuente, que pasa por todas las resistencias, que es un circuito mixto, que yo no lo puedo resolver reduciéndolo para hallar la resistencia equivalente. Esos son conceptos eléctricos, ¿cierto? Ya lo otro es ir a ingresar esos valores a la calculadora. Listo, entonces vamos a mirar el tercer paso. El tercer paso me dice, resuelva las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo. ¿Alguien se acuerda de los métodos que nombramos anteriormente? ¿Alguien que haya salido hace poquito del colegio? ¿O que esté estudiando en el SENA o que esté estudiando en la universidad? De cómo resolver los sistemas de resolución, el de igualación, sustitución, todo eso. ¿Les suena familiar? ¿O está totalmente oxidado allá en los cuadernos del bachillerato? Listo, parece que eso está ahí un poquitico olvidado. Entonces vamos a resolverlo. El consejo mío es que lo resuelvan con la calculadora. Obviamente hay que saber manejar la calculadora. Con la que yo les compartí es muy sencillo. Hay varias formas de hacerlo ahí en esa propia calculadora. Acá como no tengo la posibilidad de presentarles ese método, lo vamos a resolver con el método de las matrices. Entonces les voy a compartir acá la pantalla completa y lo vamos a resolver con matrices. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla completa? Listo, Gabriela, gracias. Entonces, para utilizar este método, simplemente pues utilizamos una herramienta que también es gratuita. Mira, acá tenemos todas las herramientas de Google. Entre ellas, pues tenemos las hojas de cálculo, que son las mismas del Excel. Entonces vamos acá, abrimos una hoja nueva y simplemente vamos a poner esos datos ahí, los que nosotros armamos. Entonces acá vamos a armar una matriz de este tipo. ¿De dónde sale esta matriz? De estos términos, 940 menos 510, 510 y menos 1200. Y a esa matriz le vamos a poner un nombre. Usted le pone el nombre que quiera. Usualmente uno le pone una letra mayúscula. Entonces vamos a copiar estos datos rápido ahí en la hoja. Entonces 940. Importante que no se les olvide ponerle los signos. 510. Acá este es menos 510 y abajo es menos 1200. Sí, ahí quedó bien. Entonces esa ya es una matriz. Usted le va a poner el nombre que quiera. Acá pues en el Excel no le va a poner nombre. No es necesario. Y luego escribe la segunda matriz, que es 12 y 9. Entonces 12 y 9. Esto también nosotros lo llamamos vector. Cuando es una matriz 1 por 2 o 1 por lo que sea, como solamente va a tener una columna, entonces se llama una matriz, un vector. Esta es una matriz cuadrada porque es una matriz 2 por 2. Entonces eh, este método solo aplica cuando la matriz es cuadrada. Entonces acá tenemos una fórmula muy sencilla que nos dice, sáquele la inversa a la matriz A y después multiplíquela por la matriz B. Esto se puede hacer manualmente. Obviamente es bastante tedioso y muy susceptible a los errores. Entonces, importante saber manejar estas herramientas. Entonces acá, para usted escribir una función en Excel, simplemente usted le va a dar igual y utiliza la función que necesite. En este caso vamos a buscar la matriz inversa. Entonces usted escribe ahí m y después escribe inversa. Entonces matriz inversa. Es una función de Excel. Entonces esa función le va a pedir a usted un argumento, se llama eso en programación. Ese es el argumento de esa función.
Entonces le va a pedir una matriz cuadrada. Esa matriz cuadrada, pues es esta de acá que ya escribimos. Entonces usted la selecciona, acá se completa la información y usted le da Enter y le va a salir esa matriz inversa. Eso todavía no es la respuesta. Esto hasta ahora es un paso intermedio, porque estamos viendo acá que es matriz inversa, que es la que acabamos de hallar, ahora multiplíquela por B. Entonces, lo que acabamos de hallar, ahora multiplíquelo por la matriz B, que es esta que tenemos acá. Entonces, usted viene por acá en otro espacio y la escribe. Entonces, vuelve y escribe igual, escribe M de multiplicación y M de matriz. Entonces, matriz de multiplicación. Entonces, me dice que es multiplicar dos matrices. Entonces, acá no aplica el orden de los factores, no altera el producto. Acá sí lo altera. No es lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A. Entonces, tenemos que poner la matriz 1, que es la matriz inversa. Entonces, la seleccionamos, ponemos coma, porque acá el mismo programa me dice, vea, póngale una coma. Y multiplíquela por la matriz 2, que es esta de acá. Entonces, usted viene y selecciona. Y luego le da Enter. Cuando le da Enter, le van a salir estos números. Entonces, estos números usted los puede ya interpretar como la corriente. O sea, son las incógnitas. Esta va a ser la corriente I1. Esto es I1. Y esto es I2. Entonces, varias cosas acá. La corriente I1 es positiva y la corriente I2 es negativa. ¿Qué quiere decir que la corriente I2 sea negativa? Lo que quiere decir es, ya conceptualmente acá en el circuito, es que la corriente no va en este sentido, como usted la planteó, sino va en el sentido inverso. Algo que tiene mucha lógica porque la corriente va a salir de la fuente, no va a entrar. Esto solamente lo planteamos de esta forma porque es la manera más sencilla para sacar las ecuaciones, pero al final hay que tener en cuenta si este resultado es positivo o es negativo. Acá usted podría arreglar esto cambiambiéndole el formato. Viene acá donde dice número y pone acá la parte donde dice científico y le va a dar esto ya en miliamperios. Acá nos dio en mili y acá nos dio en deci. Entonces acá tenemos 2.7 miliamperios y acá tenemos 11.3 miliamperios. Entonces usted viene y eh, da pues la respuesta, 11.3 miliamperios y menos 2.7 miliamperios. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro este procedimiento acá en la hoja de cálculo? ¿Me confirman ahí, por favor? Sí, profe. Listo, Fairy, gracias. ¿Las demás personas bien? ¿O hay alguna duda? Sí, Gabriela. Listo, nos dice que mejor. Karen, ¿bien? Listo, entonces, miremos acá entonces. Ya saquemos la última conclusión. ¿Qué quiere decir que esta corriente sea negativa? Voy a quitar esto ya de acá. Acá tenemos ya esto más organizado. Entonces, una pregunta. Si esta corriente no es así como la pintamos, sino está lo contrario, cuando esa corriente I2 y la corriente I1 se encuentren en esta resistencia, ¿esas corrientes se van a sumar o se van a restar? Profe, ¿cómo fue la pregunta? Perdón, que no escuché bien. Mira, está el circuito, ¿cierto? Ya hallamos los valores numéricos. Entonces, mira, viene esa corriente en este sentido. Cuando llegue a la resistencia 5, ella va a bajar por esa resistencia, ¿cierto? La I1. Y la I2, ya nos dimos cuenta que no sube, sino que baja también. O sea, ambas bajan
por esa resistencia. La pregunta es, ¿sumamos o restamos estos valores que encontramos acá? ¿Qué hacemos con esos valores para hallar ese valor de esa resistencia que está en el centro? Porque los valores de las otras resistencias, pues ya las sabemos. Simplemente es I1, que vale 11.3 miliamperios. Entonces, si le preguntan cuál es la corriente que pasa por la resistencia 1, 11.3. Por la de 100, 11.3. Lo mismo acá. 2.7 y 2.7. La pregunta es, en esta resistencia, ¿cuál es la corriente que pasa por ahí? Porque fíjense que pasan dos corrientes. ¿Sumamos ese valor o lo restamos? Profe, yo diría que lo sumamos. No trates de compararte conmigo. No. Listo, Gabriela nos dice que se suman, pero como en la resistencia R5 se resta, es decir, 11.3 menos 2.7. Fairy nos dice que la suma, ¿sí? ¿Tú la sumarías? Sí, profe. Listo, bien. O sea, nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto es la suma de esos dos números? 11.3 más 2.7. Nos daría 14, ¿sí? 11.3 más 0.7, sí, 14 exacto, ¿sí? Sí, profe, 14. Listo, entonces ya vamos a mirar. Entonces esta es la Profe, y parte. ahí no afecta el signo, porque usted al sumar esos dos le daría más bien como 8 algo, Listo, por eso porque, esa es la porque es pregunta. ¿Usted, negativo. usted qué daría? Ahí, o sea, porque es que al hacer la suma, se le tocaría restar el menos 2.7, quedaría el 9 en 13, 6, 10, 8, 6, quedarían Listo, entonces usted ¿cuál sería su respuesta? ¿8,6 o 14? 8, 8 6 miliamperios. Listo. Entonces ahorita hacemos este montaje ahí en el Tinkercad y miramos, ¿listo? Tomémonos un descanso de 5 minutos, de 10 minutos, perdón. Les voy a enviar acá rápido el enlace para la siguiente reunión. Y nos vemos a las 9:05. Hacemos el montaje y listo. Yo les voy a compartir esto acá rápidamente. Y venimos y verificamos esa respuesta teórica con la respuesta simulada. Listo, profe. Vale, gracias. Listo, ya nos vemos entonces.
Listo, vamos a mirar, vamos a hacer la última parte que es verificar que esos resultados teóricos coincidan con la parte de la simulación. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien y si están viendo ahí la pantalla? Listo, gracias, Gabriela. Listo, entonces para eso pues vamos a abrir acá un nuevo circuito y vamos a mirar cómo está construido. Entonces tenemos 12 voltios y 9 voltios. Entonces busquemos acá las fuentes. Tenemos dos fuentes y tenemos 5 resistencias, ¿cierto? Entonces buscamos acá la resistencia. Listo, ahí están las resistencias. Entonces esas resistencias son de 330, 470. Entonces esta es de 330 ohmios. Esta acá es de 470 ohmios. Y esta es de 510 ohmios. Esos valores los escogimos adrede a propósito porque son valores fáciles de conseguir. Entonces lo que uno hace es pues ir a hacer ya la parte teórica, la parte simulada, ya faltaría la parte del montaje. Como son fáciles de conseguir, pues se puede hacer ese montaje muy sencillo. Tenemos acá una de 100 y una de 220. Listo. Lo que restaría sería conectarla, ¿cierto? Entonces la vamos a conectar acá de color rojo, la parte positiva. Bueno, conectamos este de color negro para que se vea más bonito. Y ponemos acá el rojo. Listo. Acá pues iniciamos la simulación. Me faltó cambiarle los valores 12 y 9. Entonces esta es de 12 voltios y esta es de 9 voltios. Iniciamos la simulación. Entonces verificamos la corriente. Entonces la corriente nos había dado 11.3 miliamperios, que es la que tenemos acá.
11.3 miliamperios. Y la segunda nos había dado 2.7 miliamperios, que es la que tenemos ahí, ¿cierto? 2.7 miliamperios. Entonces verificamos que la respuesta coincide con lo que hicimos teóricamente. Entonces nos quedó bien ese ejercicio. Falta medir acá la corriente que va pasando por el centro, ¿cierto? Es como lo más interesante del circuito. Entonces, ¿cómo medimos esa corriente? Ayúdenme ustedes ahí. ¿Cómo mido yo esa corriente que va pasando por esa resistencia? ¿Qué tengo que hacer? Abrir el circuito. Abrir el circuito, ¿cierto? Abrir esta conexión. ¿Lo abrimos arriba o abajo? Arriba. ¿En cualquiera de los dos, profe? Sí, en cualquiera de los dos. No importa si es arriba o es abajo. Lo importante es abrirlo. Entonces vamos a poner esto por acá. Vamos a abrirlo de la parte de arriba. Cuando yo abro el circuito, tengo que conectar el multímetro de tal manera que el circuito quede exactamente como estaba, solamente que ahora el multímetro haga parte de la medición, haga parte del circuito. Correr esto un poquito para arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar las dos resistencias, ya no a esta resistencia, sino acá al multímetro. Hago lo propio con la resistencia de la derecha. Entonces estoy uniendo esos dos puntos y de ahí saco el negativo del multímetro a la resistencia. Y ponemos esto en función de corriente y verificamos que la corriente que nosotros estábamos pensando pues tiene que dar ahí. ¿Cuánto fue al fin? ¿Quiénes votan porque da la suma que es 14 y la resta que es 9 algo, ¿cierto? 9 punto algo o 14. Escribamos ahí en el chat a ver qué opinión tienen ustedes. ¿Se suma o se resta? Acá está el circuito para que lo analicemos. Vean, nos dio esta corriente. Esta sabemos que es positiva. Esta es la que nos dijo el cálculo que era negativa. Entonces, si esta vale 11.3 y la otra menos 2.7, ¿cómo miramos ahí? ¿Cuánto nos da esta corriente que va pasando por la resistencia a la mitad? Karen nos dice que 8.6. Listo, escribamos ahí. Gabriela nos dice que 8.6. Carlos 8.6. Los demás ya estamos durmiendo. Listo, entonces vamos a mirar. Iniciemos la simulación. Tenemos que esa corriente es de 14 miliamperios. Se resta y nos da 14. 14 miliamperios.
Entonces volvemos a lo Profe, es mismo. que como las dos son positivas, yo por eso le dije que daba 14. ¿Cuál fue tu análisis para llegar a esa conclusión? Acá. Profe, lo que nos había explicado inicialmente al principio de lo del tren bala. ¿Qué parte que no me acuerdo, Fairy? Bueno, observemos acá varias cosas. Nosotros planteamos, asumimos, anticipamos que esta corriente va en este sentido. La corriente I1 va entrando a la resistencia de 510 hacia abajo, ¿cierto? Vea cómo es el recorrido. Entra acá. Y nosotros dijimos, esta corriente va hacia arriba. Si eso es así, yo tendría que restarla. Pero resto lo que me dé en el cálculo matemático. Es decir, tengo que hacer esta resta acá. Tengo que decir 11.3 miliamperios menos 2.7. Eso me va a dar 14 positivo. ¿Sí ve? Menos por Porque menos da menos más. por menos da Profe, más. no está viendo nada en la pantalla. Ahora sí, ¿Me confirma, porfa? ahora sí. Listo. Entonces tenemos 11.3 miliamperios menos 2.7. Entonces es una doble resta. O sea, es multiplicar menos por menos, eso me va a dar más. Y ahí tenemos los 14 miliamperios. Entonces siempre es importante saber interpretar los resultados y compararlos con la parte teórica. Sí, Campo Elías. Profe, es que mire, póngale que nosotros hicimos el cálculo, ¿cierto? Nos dio menos 2.7, pero cuando usted, y porque asumimos que iba todo a lo de la manecilla del reloj, ¿cierto? Sí, Pero si se mira cuando usted montó el Tinker, ella dio el resultado, dio positivo, o sea que el Tinker sí lo asumió como positivo en la segunda malla. sí. Profe, qué pena, se me había apagado el teléfono. ¿Quién habló ahí? Disculpa que no alcancé a ver. Fairy, Sí, profe. Fairy. ¿Qué habías dicho, Fairy? Profe, pues no sé, es que yo me acordé de lo que usted nos explicó al principio, las primeras clases del tren bala, lo de por qué las corrientes o se repelen o se atraen. Sí. Entonces, no sé, por eso dije yo que como eran positivas las dos, no sé Listo. cómo le Ya miramos. O sea, hay dos maneras de interpretarlo. Una, que es la que yo recomiendo y la que siempre me ha funcionado a mí, que es la parte de la interpretación del fenómeno físico. No aplica solamente para este ejercicio, sino para muchos. Y la otra es la interpretación matemática, que también obviamente es válida. Sabemos que la matemática es exacta y no falla. Entonces, la interpretación matemática es lo que estamos diciendo acá. Estas corrientes ya están dibujadas desde el principio. Entonces, yo no voy a hacer ningún análisis físico de la electricidad, sino simplemente un análisis algebraico. Si esta corriente va en este sentido y el resultado me dice que es negativo, quiere decir que esa corriente en realidad no está andando hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, cuando yo haga la suma de esas corrientes, entonces la corriente I1 va bajando, vea, viene bajando. Y la corriente I2 va subiendo, es decir, una baja y la otra sube, van en contravía. Esto quiere decir que matemáticamente es una resta. Entonces lo que usted tiene que hacer es restar estos dos números. Entonces reste 11.3 menos 2.7, le va a dar 14. Esa es la interpretación matemática. Ahora la interpretación física. Como usted sabe que la corriente
nunca puede salir de la parte positiva, de la negativa de una fuente, sino que va a salir de la parte positiva. Entonces usted va a invertir este sentido, esta flecha. Usted viene y redibuja su circuito. Cuando usted redibuja ese circuito, esa flecha, usted viene y le cambia el signo acá y vuelve esto positivo. Ya como está redibujado, las dos corrientes van en el mismo sentido, ambas hacia abajo. Simplemente la suma. Va a decir 11.3 más 2.7, eso le va a dar 14. Entonces, de las dos formas le tiene que dar lo mismo. Si usted lo analiza matemáticamente o si lo analiza físicamente. Sí, ahora sí. Lo importante es llegar a la misma conclusión, a la misma respuesta. Si llegamos a respuestas diferentes, sí, pues ahí sí toca preocuparnos. Pero analice que desde los dos puntos de vista es congruente, los tres. Desde la parte matemática, desde la parte física y desde la parte de la simulación. Creo que está bien argumentado. No sé si alguien tenga alguna discrepancia y diga que es lo contrario. Volvemos a lo mismo, este es el método mío. Hay más métodos que ustedes, por supuesto, pueden aplicar. Este método es el más utilizado, es el que usted puede encontrar en cualquier libro de electricidad. Hay otras personas que dicen, no, yo voy a dibujar estas corrientes, lo contrario, les va a cambiar acá todas las ecuaciones, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Por eso acá nos dice, puede aplicar el método de su preferencia. ¿Sí, más o menos? ¿O tenemos ahí alguna duda? Listo, entonces esto era lo que quería mostrarles el día de hoy. Como pueden ver, es un ejercicio muy sencillo. La idea es que vayan y lo traten de repetir, lo traten de replicar, obviamente cambiando los valores. Entonces usted va a tomar este ejercicio. Los que tengan tiempo, los que tengan las ganas de entender ese concepto, usted le va a cambiar acá estos valores, por ejemplo. Los puede intercambiar. Profe, cambiamos el valor de las resistencias. Si quiere, esa es una opción. O lo otro, cambiar el valor de la fuente, o ambos. Se puede poner acá esta de 9, acá esta de 12, cambiar esta de 470 por una de 1000, cosas así. Hacen nuevamente esa parte matemática, que se me hace como lo más tedioso, porque el montaje pues es sencillo. Ir a verificar eso en el Tinkercad, pues sí que nos demoramos nada, nos demoramos que 10 minutos. Mientras que en la parte matemática, como no le tenemos tanto el tiro, va a ser un poquito más demorado. Cuestión de un día, cuestión de 2 días, de una semana, de hacerla ahí con calma, sin afanes. Si falla, pues lo hago otro día ya con el genio mejorado. Esto lo tiende uno también a estresar, pero hay que hacer ejercicios. Lo que siempre hemos hablado, aprender a aprender. Listo, entonces ya no tenemos más inquietudes, entonces vamos a llamar lista y ya para irnos a descansar. Jorge Enrique Vallen, Presente, profe, buenas noches, buenas Dios los noches. bendiga. ¿Cómo le fue con eso, Jorge? Muy difícil, Bien, profe. fácil, ya lo había No, no, trabajado. pues no, profe, pero pues la idea es seguir los pasos, todo lo a seguir los pasos y la ley de los signos es importante Sí, señor. en Pero la en la parte parte de matemática. interpretación, la parte eléctrica, ¿sí bien? Sí, bien, sí, señor. Pues es seguir el paso a paso. Listo, bien. Gracias. Breider Steve Bermúdez. Que venga para acá.
Hágale pues. ¿Cómo le fue con esto, Brader? Ay, pero parece un montañero, mira. Hable pues, que cómo le fue. Profe, que no entendió nada. Listo. De Ay, Dios pronto hay que mío. mirar otras opciones de... Todos no Parece. nacimos para eso, ¿no? Esto es bueno también, estos cursos para darse uno cuenta de que la electricidad no es para todos. John Castellanos, Presente, profe. porque es que uno a veces tiene una idea de que la electricidad es ir a conectar, ir a no sé qué, y ya cuando uno se enfrenta a esas cosas ya es diferente. Sí, John, ¿cómo Sí, le fue claro, con esto? profe. No, bien, profe, total, pues también en estos conceptos, pues también tiene uno que hacer como un recorderis de todo el tema, digamos, de la matemática también, ¿no, profe? Sí, señor, es un En- complemento. Sí, Los cursos son complementarios, un complemento a lo que usted ya sabe. Es un aporte que le hacemos acá desde el SENA para que ustedes pulan ese conocimiento que tienen. Esa es la sí, idea, que no nos quedemos tampoco siempre en lo mismo, sino que tratemos de ir acorde a la tecnología. sí, eso es verdad, porque pues generalmente pues uno digamos, no llega hasta ese punto, digamos, de la matemática. Siempre se busca como hacerlo más fácil, pero esto nos enseña y lo pone uno a pensar también que también hay que repasar, hay que recordar también todo el tema de la matemática para poder evolucionar, como dice el profesor. Sí, señor. Por eso acá en Latinoamérica estamos tan quedados, comparado, digamos, con Estados Unidos, con Corea del Sur, que ellos le invierten muchísimo presupuesto al tema de la educación. Corea del Sur en 50 años, hace 50 años era igual a Colombia. Reinventaron la sociedad, dijeron no, vamos a inyectarle presupuesto a la educación y ahorita pues es una potencia mundial, porque pues no se quedan en lo mismo. Nosotros estamos como en un estancamiento cada vez que hacen las pruebas PISA, la prueba en los colegios, la prueba del SENA, en las universidades a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, siempre quedamos rezagados por la idiosincrasia que tenemos de que no nos gusta mucho el estudio, pero pues por eso es que estamos en la posición que estamos. Entonces, siempre la invitación a que cambiemos de esa mentalidad. Listo, gracias, John. Gracias, profe. Buenas noches, muy amable. Listo, igualmente. Juan Andrés Covaleda, Francisco Contreras, Ruda Adriana Cristancho. Sí, buenas noches, profe. ¿Cómo te fue con esto, Adriana? Pues, profe, un poquito enredado, pero ahí le hacemos, nos toca hacerle, ¿no? Sí, lo importante es eso, tener la disposición, tener las ganas de entender los conceptos. Sí, eso. Ahí poquito a poco se le va cogiendo el- el- la fortaleza. Listo, bien. ¿Con ganas de seguir estudiando electricidad o no? ¿Cómo, profe? ¿Con Discúlpeme. ganas de seguir estudiando electricidad o Pues, profe, por el momento es suficiente? no, igual, digamos que yo no la aplico como tal, pues en el tema de mi trabajo, hago el tema de seguridad, el control. Entonces, pues igual yo tengo que seguir ahí tratando de entender todo el tema para poder también pues apoyar, ¿no? Mm, Porque es necesario para el trabajo, entonces, pero que sea mi fortaleza, yo soy sincera y pues no es que así sea pues el tema, pero pues le toca a uno aprender. Sí, listo, Adriana. Gracias por la participación. Sergio Con Esteban gusto. Méndez. ¿Cómo le fue, Sergio? Escríbame ahí en el chat, porfa. Y ya ahorita lo leo. Campo Elías Mendoza. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Campo Elías? Pues bien, profe. Pues allá tratando de aprender. Pero siempre me quedó la duda. Me quedó la duda
de que por qué en el término matemático nos dio ese -7 y por qué cuando lo montamos al Tinker sí nos dio positivo. No sé si era que, o sea, como nosotros, ya ahorita para el montaje con el Tinker, el volteamperímetro lo colocamos fue por la parte de encima, o sea, como debería ser según lo que usted nos dijo, lo de la malla 2, de pronto Sí. ya por eso nos dio los 14, ¿sí? Quién sabe cómo, o sea, ya eso ya lo voy a platicar yo, colocándolo por la parte de abajo el volteamperímetro, a ver. Listo, ya miramos nuevamente a ver dónde está la confusión. Royman, Fairi y Lorena, Señor, ¿cómo te fue, Fairi? profe, bien, pues trata como de enredarse uno un poquito, pero es que relativamente es lo que dice usted, saber sumar y restar porque no es nada diferente. Y pues saber llevar los signos y ya. Y si me preguntan que si va a seguir estudiando electricidad, no. Porque sí, para mí se Ay, te ha facilitado. Yo he es visto que que yo has hecho quisiera, lo que has yo, hecho, lo has hecho bien y has yo sacado. hacer una, por ejemplo, hoy me preguntaba el ingeniero, bueno, ¿qué aprendió? Y yo, ay, yo no sé. Y me dijo que quería aprender. Y entonces le contesté, es que yo quisiera hacer una dura, por ejemplo, que en mi casa se me dañara algo y yo no tenga que buscar a alguien que sepa electricidad o desde lo más fácil que es como poner un interruptor, un switch, arreglar un bombillo y yo no sé, todavía como que no me siento en la capacidad de hacerlo. Pero igual si entendemos un circuito de estos, ya ir a arreglar una toma es más sencillo, es más fácil. De pronto tienes que revisar más el tema cuando hablamos del multímetro, Sí, porque pues si necesitas ir a mirar una toma, tienes que ir a verificar la tensión, verificar si está energizado, verificar si está haciendo contacto por ahí con algo que no debería, sí. para que apliques esa parte de la, mm, de la aplicación de los instrumentos. Pero yo creo que acá en la parte teórica y en la parte conceptual, pues se ha ido bastante bien. Ok, Listo, entonces ahí igual yo les voy a compartir los cursos que van a seguir más adelante por si de pronto se animan. bueno, profe, gracias. Listo, con gusto. Carlos Santiago Profe, Quintana. profe, discúlpeme, después de estos dos cursos de electricidad e instalaciones, ¿qué otra formación hay que tenga relación con electricidad? Tenemos uno de electrónica y Sí, tenemos uno de circuitos polifásicos. ok. Entonces yo les voy a Y compartir vosotros me esos comparte formularios. el link para la inscripción, ¿sí? Sí, sí, yo se los Y- apenas lo vaya a publicar, que yo creo que va a ser para el 1 de abril, para arrancar el 1 de abril. Entonces yo les comparto esa oferta. Listo, De profe, y la pronto otra si pregunta. conocen a alguien que esté interesado, pues se lo pueden compartir Es que también. por eso le pregunto, porque digamos que hay otros compañeros que pueden llegar a hacer la formación, pero digamos de estos dos cursos inicialmente, y después pasarían a los otros que usted está comentando. Porque pues digamos que para la empresa sí es en este momento muy importante que el personal se capacite en el tema de electricidad. Listo, Entonces, entonces yo les comparto eso. estamos motivándolos para hacer eso. Ok, Entonces, sí les recomiendo, por favor, que me comparta la información para así mismo yo poderla divulgar. sí, igual yo se las comparto ahí a todos por el grupo, por si alguien está interesado o si conoce a alguien que tenga interés. Listo, listo, profe, muchas gracias. Listo. Carlos Santiago Quintana, Dairo Ney Ramírez. Presente, profesor. ¿Cómo le fue, Carlos? Cuéntenos un poquito.
Dairo Ernei Ramírez, Anthony Enrique Rangel. Presente, profesor. ¿Cómo le fue, Ernei? Pues digamos que la parte de las fórmulas es un poquitico como enredada, digamos, el tema de manejar el cruce de símbolos y eso me hacía muy semejante a la parte de ecuaciones y algo que tenía que ver con los primeros casos de factorización. Adicionalmente a eso, pues digamos que sí, cuando ya se hace el simulador, obviamente es mucho más fácil verlo ahí porque digamos que tenemos como el ejemplo práctico de lo que nosotros hacemos en el día a día. Digamos, en la parte donde digamos, uno tiene que verdaderamente aplicar, pero sí lo que decían algunos otros compañeros es que sí hace falta, digamos, como retomar eso como para tener presente, digamos, o sea, a mí digamos que una clase que me causó demasiada curiosidad fue esa donde aparecían las tomas sobrecargadas, porque hay lugares donde uno encuentra eso casi que cotidianamente. Sí. Entonces, me parece que esas fórmulas y ese tipo de diagramas lo que nos llevan a nosotros es a permitir, digamos, que nosotros podamos sacar un cálculo y explicarle de una manera práctica a un usuario, decirle, pues es que no podemos sobrecargar esa toma porque usted tiene conectadas X cantidad de equipos aquí y lo que puede generar es un corto que nos puede llevar a un incendio, por digamos, hablándolo de un ejemplo práctico. Es como la aplicabilidad que yo le doy, digamos, en lo que yo hago. ¿Tu merced en qué trabaja exactamente? Pues digamos, yo manejo la parte audiovisual, pero también trabajo mucho con eventos y la parte de cámaras. Entonces, digamos, cuando había una regleta de esas que estaban, digamos, habían fuentes que eran como de 2 voltios muy similares a las de las cámaras de los circuitos cerrados de televisión. Entonces, a veces uno encuentra que ahí, digamos, en estos días me pasó que había un amplificador conectado ahí, pero resulta que el amplificador tiene una cantidad de baffles. Adicionalmente a eso, pues, habían otras cámaras conectadas ahí, un televisor y una cantidad de cosas sobre una sola regleta, por decirlo así, o una multitoma. Y esos sistemas de sonido, pues son los que más consumen, ¿cierto? Comparado con el televisor, comparado con la cámara. Claro, exactamente, porque es que, digamos, cada cosita, cada baflecito de los más pequeños entrega 10 watts de potencia. Sí, claro, eso consume harto. ¿Y no han tenido así inconvenientes de pronto de que se caliente demasiado? Claro, el amplificador ya ha sacado la mano 2 veces. Y es por lo que hemos hablado de ahí. ¿Y cuál sería la solución? Pues digamos que en ese caso hay que hacer circuitos, digamos, independientes. O sea, digamos que dejar una parte del circuito, digamos, que es como la más bajita y lo otro conectarlo independientemente. Incluso yo les hice una sugerencia de conectarlo a una APS o a una toma regulada, pues para que no tengan ese tipo de inconvenientes. Sí, claro, y obviamente si hay la disponibilidad de eso, ¿cierto? Porque si ya es un caso fortuito donde solamente haya una fuente, pues ahí sí toca conectar eso a un solo lado. Pero si tienen la posibilidad de varias fuentes, lo ideal es que distribuyan esa carga bien. Sí, señor. Listo, Ernei, gracias por la participación. Vale, muchas gracias. Antonio Enrique, Gabriela Alexandra, Karen Rubí, Presente, profe. ¿cómo te fue, Karen? Bien, profesor, lo que me confundí por lo del signo, que nos había dado negativo, pero ya cuando hiciste la explicación como de la forma lógica de cómo entrarían las corrientes y pues sí se sumaría. Entonces ya entendí lo de los 14. Listo. ¿Y vas a seguir estudiando o no? Sí, profe, a mí me gusta el tema de la electricidad, aunque pues no es mi fuerte, pero sí, sí me gusta mucho. De hecho, pues estaba pensando en tomar como una especie de curso presencial, Sí. porque me gustaría aprender bien el tema de PLCs y eso, pero pues aún estoy ahí en el proceso. Ah, ok, listo. Pues te recomiendo el de electricidad industrial. Ahí en el último módulo también se dicta esa parte de automatización. Entonces, para que ¿En el averigües. técnico o, En o el dónde? tecnólogo.
Ah, listo, profe. Muchas Ahí gracias. como para que mires las opciones. Listo, entonces voy a leer acá lo que nos escribe Gabriela. Listo, también tiene una confusión con el resultado de la resistencia del centro, que ella también cree que es 8.6. Entonces vamos a mirar acá rápidamente otra vez. Les voy a compartir rápido la pantalla y vamos a mirar. ¿Me confirman porfa si estamos viendo ahí la pantalla? Sí, señor. Listo, entonces acá se ve creo que más claro porque la corriente va saliendo por el cable rojo. Llega a este punto que es la medición y llega a la resistencia en cuestión. Lo mismo sucede acá. Viene el cable rojo y se suma a la resistencia. Entonces tenemos 11.3 miliamperios y 2.7 miliamperios que nos da 14.0 miliamperios. Creo que esto es bastante claro. Creo que ahí no hay duda. La duda viene acá en el cálculo. Entonces, como una nos dio negativo, la corriente I2 es la única que está mal dibujada. Entonces, esta corriente yo la dibujé en este sentido. Lo que me está diciendo ese negativo es, esto está mal dibujado, dibújelo lo contrario. Cuando yo lo dibuje lo contrario, va a pasar lo que pasó acá. Van a bajar ambas corrientes por la resistencia del centro. Ahí estamos de acuerdo, vean. Esto va en este sentido, baja hacia tierra y lo mismo acá, baja hacia esta tierra. Entonces analícenlo y vuélvanlo a hacer y lo miramos la próxima clase. Entonces nos vemos el miércoles, ya el miércoles es la última sesión, entonces ya para terminar el curso. Listo, profe, Entonces, gracias. feliz noche, Buenas noches, que profe. descansen.